Ok, pues comenzamos la quinta sesión de teorías de la significación y bueno, aunque somos varios en lista, pues bueno, creo que, creo que la mayoría está aquí presente en la facultad. Si no, pues bueno, espero que los que no estén presentes, si es que no se conectan en este momento o algo así, pues se revisen en la plataforma. Vamos a revisar a detalle lo que sería la perspectiva de Charles Sanders Peirce y la dimensión de Morris. Y algo bien ya habíamos comentado la sesión anterior respecto de las tradiciones de pensamiento, que fue una muy buena sesión, una charla que pudimos discutir estas dos perspectivas. En esta ocasión, pues bueno, vamos a darle un poco más de este detalle a la perspectiva pragmática de Percy Morris, que en realidad, si bien vienen siendo una misma escuela, hay sus diferencias particulares entre cada pensador. En este caso, con Peirce, pues bueno, vemos que es una dimensión lógica. Con Morris vamos a ver que es una dimensión más psicológica. Objetivos de nuestra sesión, bueno, no se ve muy bien ahí en el proyector, pero aquí en la grabación se podrá ver que será que puedan ver las generalidades del proyecto de Peirce en cuanto a lo que son las categorías, que es una reflexión de antaño, desde Aristóteles, determinar la visión triádica de Peirce, algo por ahí ya comentamos la sesión pasada, ubicar la trascendencia de la perspectiva de Morris, que sería como el camino hacia adelante de la semiótica contemporánea, y cuáles son estos elementos que refieren más a una perspectiva casi conductista de Peirce, digo de Morris, ¿no? Y no de Peirce. En esta parte, pues bueno, ver generalmente lo que es la división triádica de la semiótica, algo ya hemos comentado, pero nos detendremos por acá. Tenemos ahí bueno, a Peirce, ¿no? Nace en Cambridge, Massachusetts, hijo de Benjamin Peirce, un matemático. Peirce, pues bueno, estudia en Harvard, es químico. Después hace una especie de prácticas profesionales sobre eh, en esta institución, que es la United Coast and Survey Survey. Y bueno, ahí en el 67 lo interesante es que, no sé, bueno, estoy calculando que unos 30, bueno, unos veintitantos años, ¿no? Escribe un paper que se llama Una nueva lista de categorías, allá en el 1867. Será como a sus 30, 28 años más o menos, en el cual comienza a refutar o a plantear elementos de reflexión sobre Aristóteles y que tienen una emanencia también con Kant, ahorita los vamos a ver, pero que va a ser totalmente trascendente como para la dimensión de lo que es la escuela pragmática de Peirce. Sobre todo es por ahí si les cuentan, les dicen que Peirce nunca publicó nada, realmente están en un error, ¿no? Sino más bien se conoce poco, más bien de esta trascendencia que tiene Peirce. Publicó varios trabajos en vida, hay muchos otros que no los publicó, eso es cierto, que son los que se llamaban los collected papers, que sí eran como proyectos a largo plazo y que de algún modo quedaron ahí en las obras completas, que se encuentra por ahí una versión en Fondo de Cultura Económica, que son 2 tomos, y pero la idea es que sí publicó este hombre, ¿no? En algunas revistas, creo que es Popular Science Monthly, entre otras, ¿no? Hace
trabajos, luego por ahí en el 78 de investigaciones fotométricas, ¿no? Tiene más como para la física por ahí. Del 79 al 84 comienza a dar clases de lógica en la escuela John Hopkins, ¿no? Y pues bueno, se comienza a profundizar en lo que son los estudios de lógica en el 83. Va a Pensilvania, ¿no? Y bueno, fue docente, etcétera, ¿no? Y por ahí puse como colación otro texto que es como de las curiosidades de Peirce. En 1908, a unos pocos años de fallecer, publica un argumento a favor de la existencia de Dios, ¿no? Que es un texto interesante que no es teológico, es más bien habla como de lógica, pero es una concepción muy interesante sobre la que se va a depositar gran parte de la reflexión pragmática, incluso filosófica, ¿no? Por aquello de pensar a Peirce más como un pensador bastante reflexivo, ¿no? Sobre también la existencia, ¿no? O sea, como filósofo, que no todo era la cuestión lógica, aunque sí, o sea, hereda muchas cuestiones como de la filosofía atomista, etcétera. Pero es interesante por ahí, si curiosamente tienen la intención, ahí revisen, por ahí está el texto, ¿no? Ya en 1914 pues fallece, pero deja este legado, ¿no? Y quien se lleva gran parte del crédito, del pragmatismo, va a ser William James, ¿no? Que va a ser un conocido de Peirce, ¿no? Aunque William James pues, tiende más a los estudios psicológicos, por ahí en la parte pedagógica, James Dewey, por ahí va a tener una trascendencia muy importante sobre la visión pragmática. Después, mucho tiempo después, pues obviamente va a influir en las escuelas norteamericanas de comunicación y de filosofía, Escuela de Chicago, el interaccionismo simbólico, ¿no? Con George Herbert Mead. Y obviamente colateralmente pues, por ahí también va a estar Morris, ¿no? En la psicología clínica por ahí estará George Kelly, que comienza a aplicar esta dimensión de la dramatización, ¿no? El psicodrama, ¿no? Que es formas de terapéuticas, ¿no? Para trabajar desde el punto de vista pragmático, ¿no? Vamos a ir viendo desde conceptos generales, ¿no? La pregunta, ¿no? De si han escuchado muchas veces, ¿no? ¿Qué es la lógica? Digo, me pueden interrumpir, ¿no? Si saben alguna otra, ¿no? Pero bueno, muchas veces quien haya llevado en la preparatoria alguna materia, pues bueno, o en alguna otra ocasión o escuchado por ahí lo que es la lógica, al menos como definiciones, pues por ahí hablan de que es una ciencia formal. En metodología de investigación muchas veces hablamos de que, por ahí si revisamos a Bunge, ¿no? Hablaba de elementos fácticos y formales, por ejemplo, en la matemática, en donde, por así decirlo, no encontramos un 3 per se en la naturaleza, sino que el 3 es una traducción de lo que sería un ejemplo de la naturaleza ha aplicado a un lenguaje formal, ¿no? O sea, que se formaliza o se traduce, ¿no? En un código, por así decirlo, en un lenguaje. Y eso es interesante porque, bueno, la lógica de algún modo trabaja con problemas que tienen que ver con el razonamiento natural del ser humano, pero se van a traducir a enunciados, a una codificación muy exacta, que a veces puede ser lingüística o a veces simbólica, ¿no? En algunos elementos, ¿no? Hay a veces elementos de disyunción, conjunción, bla, bla, ¿no? Que es todo hasta símbolos matemáticos, ¿no? Otro elemento pues es que tiene que ver con el conocimiento, y si hablamos del conocimiento tiene que ver con la representación. 4 elementos para determinar qué es el conocimiento: que haya un objeto, que es lo que se va a conocer, ¿no? Un sujeto, que es el que conoce, y 2 elementos que están ahí alrededor, que es la representación, que es la manera en cómo codificamos el universo, la realidad, etcétera, a través de una palabra, un símbolo,
etcétera, ¿no? Lo que tengas en la cabeza, pero está codificado por un lenguaje. Y hay otro elemento, un cuarto, que es el factor operativo, que es la manera en cómo nosotros a lo largo de nuestra vida fuimos eh, abstrayendo todos esos elementos de la realidad, ¿no? Sabes que es más complejo, hay Piaget obviamente gana, ¿no? En el sentido que son procesos intercalados, ¿no? Pero precisamente la operación tiene que ver más como con el área psicológica, ¿no? O sea, cómo recordamos las cosas, ¿no? La fenomenología, por ejemplo, también trabaja más con el proceso operatorio, ¿no? Antes de llegar a la representación, ¿no? O sea, de cómo captamos la realidad, ¿no? O sea, si por ejemplo tuviste una mala experiencia cuando conociste un lugar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Homero Simpson cuando va a Nueva York, ¿no? Le pasan muchas cosas, ¿no? Y Nueva York, antes de ser el significado de una ciudad, representa catástrofe, cosas malas, etcétera, ¿no? Muchas veces podemos tener una experiencia así, y esos son como elementos que trabajo más como la psicología. Cuando tienes un trauma, te asaltan, etcétera, tienes que ir a sacarlo, ¿no? De hecho, incluso hasta el proceso de denunciar es un proceso psicológico para toda esa cuestión que tienes ahí insertada con las emociones, la sacas, ¿no? O sea, es como un proceso natural, pero al final, en términos del conocimiento, lo que queda es la representación, ¿no? Entonces, por ahí, cuando lleven la materia de imagen y discurso audiovisual, la imagen se conecta mucho con lo que es la representación. De hecho, es como una dialéctica imagen-representación, que la imagen pues puede ser como una cuestión más mentalista, y la representación pues abarca como la cuestión formal, cómo se clasifica todo eso que observamos y que tenemos en la cabeza. Eh, y pues bueno, cuando les digan, bueno, una teoría de la imagen, pues la lógica es una teoría de la imagen porque es una teoría de la representación. Entonces la semiótica sería como la ciencia maestra de la imagen, en ese sentido, ¿no? También la lógica nos habla de criterios de verdad, ¿no? Por ejemplo, si enunciamos, ¿no? Ahorita estamos, yo digo, ahorita estamos en octubre, ¿no? Es una condición en que se tiene que verificar, ¿no? Esa dimensión, ¿no? Bueno, las condiciones temporales, pues bueno, al final son convenciones, ¿no? Pero se tiene que verificar, ¿no? Como en una demostración, ¿no? O sea, hay elementos donde dice el calendario que nos da, los elementos ya si me pongo más eh, más exquisito, ¿no? Pues tendría que decir los calendarios parten de lo que es el solsticio de verano, el solsticio de invierno, hay una posición en el sol, etcétera. Por lo tanto, estamos en una época que correspondería a octubre, ¿no? Entonces yo podría decir eso, ¿no? Entonces ya tengo un criterio de verdad. Y también la lógica se asemeja mucho con las cuestiones de la razón, ¿no? El buen pensar. Dices que no tienes, como sale el meme, ¿no? De Malcolm, ¿no? No encuentro fallas en su lógica. Aunque a veces también podemos decir no hay lógica en su falla. Eh, Realmente estamos hablando de un buen pensar. La mayor parte de chistes son disyunciones del razonamiento, de gente que va pensando que es una cosa, ¿no? Hay una disyunción en donde la realidad rompe con ese paradigma y por eso nos da risa, porque entonces la persona que se creía muy inteligente no lo es, o que está presumiendo de ser tal cosa, ¿no? Y ya hay otro tipo una infinidad de temas, los chistes que, bueno, tienen que ver con los vicios, cuestiones a lo mejor hasta psicológicas, pero tienen que ver con la confrontación, emoción y razonamiento, ¿no? Es como una epistemología del chiste, ¿no? Y hay un texto que habla del chiste de Freud, en donde si analizamos cualquier chiste, pues en algún punto nos dejaría de dar risa al pensar como robots, ¿no? O sea, como totalmente eh, lógicos, ¿no? La gente que tiene Asperger, ¿no? Tiene un gran nivel de razonamiento en ver las cosas de clasificación, por lo cual no pueden tener esas distinciones de ruptura de la realidad, ¿no? O sea, ¿por qué la gallina cruzó el camino, ¿no? Esas cosas así. Creo que en el hombre bicentenario se plantea, ¿no? Esa distinción donde un robot pues, primero como que no entiende, ¿no? Y comienza a asimilar que son esas rupturas de lógica, ¿no?
Existe la lógica matemática y lógica proposicional, ¿no? La lógica matemática trata de que en realidad están conectadas, ¿no? Nada más que la lógica matemática, pues obviamente trata de explicitar a través de la formalidad, ¿no? De los elementos simbólicos, cuáles son los elementos que tenemos ahí. Y que, bueno, o sea, por ahí encontramos muchas veces en Internet este tipo de ejercicios, ¿no? Para sacar conclusiones o sacar incógnitas, ¿no? Que son ejercicios como de acertijos, ¿no? Los acertijos siempre nos dan una información determinada y tenemos que conectar porque dentro del discurso que nos dan de la información puedo derivar las cosas que están ausentes, pero yo tengo que dar de mi parte para tratar de escudriñar lo que me está dando, ¿no? Entonces ahí hay un ejercicio de estos que agarré uno X de internet, ¿no? Donde hay que conseguir buscar las equivalencias precisamente en términos matemáticos, ¿no? De lo que estoy viendo, en términos de lo que representa algo, ¿no? Muchas veces nosotros podemos tener silogismos, ¿no? Muy claros, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita que pase la parte proposicional, vamos a ver que nuestra forma de entender el mundo, ¿no? Es que necesitamos un postulado básico como para entender cuál es la base de la realidad, ¿no? O sea, como una arbitrariedad, ¿no? O sea, podemos decir, hasta con cualquier código social, ¿no? O sea, las personas tienen que ir vestidas a la calle, ¿no? Si una persona no va vestida a la calle, entonces está en contra de esa regla, ¿no? Por lo cual, diría Durkheim, tiene anomia social, ¿no? Contrapone esta cuestión de la norma, ¿no? Pero en cualquier razonamiento tendríamos que buscar cuál es la determinación de equivalencia, ¿no? Ahí tenemos unos elementos simbólicos para que nos da el primer gráfico, nos determina que hay una equivalencia entre 6.5 kilos, el otro 8.5, y yo tengo que derivar de acuerdo a los elementos que voy separando en cada uno de esos elementos, ¿no? Digo, si quieren por ahí, luego lo pueden ahí responder, pero bueno, vamos a ver la parte de los silogismos, ¿no? La parte proposicional, que es a lo que nosotros nos va a llegar a interesar, ¿no? Toda esta parte de los silogismos, pues vienen los primeros analíticos de Aristóteles, ¿no? Ahí nos va explicando qué es un postulado, qué es un enunciado, bla, 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 ¿no? Y que un razonamiento, un silogismo es la suma de dos premisas y una conclusión, ¿no? Con las dos premisas yo tengo que derivar lo que sería una conclusión. Y eso es lo que va a generar una derivación o una apodixis, ¿no? Aristóteles privilegiaba el conocimiento deductivo sobre el inductivo, por lo que se determina que la mayor parte de elementos que conocemos en la realidad tratamos de buscar una universalidad en ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo digo una palabra, ¿no? Gato, ¿no? Yo digo la palabra gato, ¿no? Eh, Puedo pensar en un animal, pero de repente la deformación que tiene el lenguaje, en algún momento comenzaron a llamarle así un aparato hidráulico. Y entonces ahí el término que nada más significaba algo, comenzó a significar varias cosas, ¿no? O un juego, un gato, juego, ¿no? O un gato ayudante, ¿no? O sea, entonces de lo universal se fue volviendo como que era totalmente unívoco, ¿no? La univocidad de solamente significar algo comenzó a volverse equívoca, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar con los argumentos lógicos, porque si yo comienzo a determinar por el principio de repetición de las cosas, ¿no? Que siempre se va a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, algo que se da muchas veces por la observación, ¿no? O sea, aquí más que plantear el origen, ¿no? Porque el origen, decir quién determinó el postulado base para determinar que todos los hombres son mortales, ¿no? O sea, como que fue una cosa como colectiva, social, ¿no? Por observación, reflexión, digo, todas las personas se mueren, ¿no? Pero también se dieron cuenta que también todos los seres vivos llegan a morirse, a fenecer, ¿no? Entonces,
cuando comienzas a determinar, ¿no? Dentro del conjunto, todas las cosas que están vivas pues, van a morirse, ¿no? Entonces, dentro de ese conjunto de personas, ¿no? Pues, un caso determinado, determinas, bueno, esta es una persona, pues se va a morir, ¿no? Entonces, hay como una conducción, ¿no? Pero eso es como muy, como empírico todo esto, ¿no? Entonces, la cuestión de usar palabras es tratar de aterrizar eso como en un lenguaje, ¿no? De estos, o sea, hay tres maneras de construir conocimiento. Algo por ahí ya habían visto con Vital, que era la parte de la abducción, ¿no? Pero la deducción, pues obviamente es un principio general que se aplica a un caso, ¿no? Pero Aristóteles siempre decía que la inducción era como que una dimensión que no nos llevaría muchas veces a un conocimiento certero porque estableceríamos un margen de no conocer el mundo entero a través de la experiencia propia. Vamos con un ejemplo muy banal, pero el clásico, bueno, ya en esta época no sé cómo se le podría decir, pero me voy a ir como que al principio generalizado, ¿no? Donde una persona dice, no, es que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, ¿no? ¿No? Dices, no, pues por lo regular lo escuchamos a una persona que le fue como que mal en el amor, ¿no? Y dices, bueno, eh, te entiendo retóricamente, pero no lógicamente, porque no conoces a todos los hombres, ni de todas las épocas, ni de todo el mundo, ni y si es que existieran hombres en otro planeta, tampoco menos, ¿no? Entonces, bueno, en ciencia social determinaríamos cuál es tu universo, cuál fue tu muestreo. Bueno, pues fueron 10 personas, ¿no? Bueno, esas 10 personas, ¿de dónde eran? Pues de la Ciudad de México, ¿no? Ok, pues, pero entonces ya al menos podrías decir que de ese conjunto universo, pues bueno, fueron 10 personas de la Ciudad de México, pero aún así no puedes determinar que todas las personas de la Ciudad de México sean iguales, ¿no? Además, la igualdad determina mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues delimita tu universo, ¿no? Fueron 10 personas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Ah, bueno, pero tampoco puedes determinar que todas las personas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sean iguales, ¿no? Tengan la misma condición. Bueno, tu universo fue nada más de tal, el salón B201, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces ya ahí lo que surge luego en los estudios sociológicos, ¿no? Vale la pena el comentario, es que ahí lo inductivo y lo deductivo a veces se cruzan, porque entonces tu universo es determinar, bueno, la población de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en tal salón tiene estas características, ¿no? Pero no es el universo total, o sea, no es la totalidad. O sea, tu margen inductivo se volvió empírico analítico, ¿no? A través de mi empiria, ¿no? De mi experiencia con 10 o 5 o 2, o a lo mejor una persona, pues nada más puedes determinar ese universo, ¿no? También eso es lo complicado de la medicina, ¿no? Porque en la medicina, aunque todos los organismos comparten la misma fisiología en manos, piernas, o sea, en un ser humano, en la mayoría, porque puede haber un manco, etcétera, ¿no? Tienen ciertas condiciones, pero no el mismo tipo de sangre, por ejemplo, no los mismos genes, ¿no? Por lo cual hay un grado, ¿no? De error, ¿no? En la parte médica siempre, ¿no? O sea, siempre va a poder haber un grado de error porque no es una máquina el ser humano, ¿no? No se hizo en serie, ¿no? O sea, si dicen por ahí los ingenieros que si los ingenieros fueran médicos nadie se enfermaría porque todos los seres humanos estarían hechos iguales, ¿no? Y ya nada más vas, ¿no? Bueno, sabemos que luego el ingeniero lo más que te puede decir como el paracetamol es apaga y enciende el equipo, ¿no? O sea, eso es como el paracetamol de los ingenieros, ¿no? O del informático, ¿no? Ya para no meterse en otros rollos más profundos, ¿no? Que es lo que hace el médico, ¿no? Paracetamol, desinflama, etcétera. Si vuelven las molestias, vuelva conmigo, ya vamos a ir poco a poco, ensayo-error, ¿no?
Pero ahí hay una cuestión como inductiva, ¿no? Donde dices, bueno, de hecho, la medicina es como una especie de ingeniería de la salud, o sea, porque trata de conocimientos de la biología humana, de la química, ¿no? Y lo trata de aterrizar en la resolución de un problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, como la ingeniería pues puede tener, o sea, se basa en conocimientos exactos, ¿no? Pero por defecto no es que genere conocimiento nuevo, ¿no? Los de biomédica sí generan conocimiento nuevo, ¿no? Pero el médico a lo mejor por su expertise se puede dar cuenta y hace un paper y ya genera a lo mejor lo que es un procedimiento, ¿no? Un procedimiento nuevo, ¿no? Digo, aquí no juegan los homeópatas, ¿no? Que eso es más como de brujería, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pues te di algo y a lo mejor funcionó y yo no sé cómo funcionó, o sea, efecto placebo, ¿no? Dirían los más cientificistas, ¿no? Pero, y además, pues bueno, hay toda una serie de videos que desmienten a la homeopatía, pero bueno, son principios en donde lo que tenemos que hacer en la lógica es tratar de demostrar, ¿no? Entonces, por eso Aristóteles decía, la deducción por excelencia es lo que nos va a llevar a un conocimiento más certero. Y por ahí hay otro conocimiento que es la abducción, no es del enunciado a la demostración, sino de la persona al enunciado, ¿no? En breve, la abducción pues, es un sinónimo de hipótesis, ¿no? La posibilidad de que exista algo. Eh, Cuando nosotros concluimos, pues obviamente generamos un juicio, ¿no? A partir de una información que ya tenemos, ¿no? La conclusión afirma un concepto, aquí en términos lógicos sería un predicado sobre otro concepto que sería un sujeto, ¿no? Gracias a un tercer elemento, ¿no? Es que hay algo que se va a empalmar con otro. Aquí es lo que vamos a llegar a una relación triádica, ¿no? Entre dos enunciados. Antes de llegar a la conclusión, ¿eh? Entre dos enunciados hay dos elementos que se están poniendo como a prueba, no en términos de igualdad, sino en términos de conexión o de relación. Cuando se establece esa relación, algo va a salir sobrando si hay conexión entre los dos. Si no hay conexión, estaríamos llegando a lo que se llama una falacia. Yo digo, el sol amaneció nublado, ¿no? Y yo digo, hoy me va a ir mal, ¿no? Como que podrá ser una hipótesis, pero no estoy conectando todavía algo, ¿no? Ahí como que me falta un elemento tercero para conectar o demostrar por qué te va a ir mal si está nublado, ¿no? Porque no traigo paraguas, ¿no? Entonces, es decir, como no traigo paraguas, me voy a mojar y entonces a lo mejor me va a ir mal, ¿no? Pero si yo no lo estoy diciendo así, pues a lo mejor puede ser erróneo o puede llegar a una condición falaz, ¿no? Como muy mitológica, ¿no? O muchas veces hay gente que en los juicios trata de justificar cosas, ¿no? Como era un excelente empleado, por lo tanto era un excelente marido y por lo tanto él no mató a su esposa, ¿no? Algo que se usó como, creo que en el caso de O.J. Simpson, ¿no? Que era un excelente jugador, era persona muy respetable, etcétera, y por eso decir que pues era un excelente esposo, ¿no? O algo así. Entonces, esto es muy falaz porque no estás demostrando, no estás conectando que la conducción de ser buen trabajador tenga una acción que repercuta directamente en tu vida íntima, ¿no? Porque además la vida pública pues, es otro rollo, ¿no? ¿No? Y sabemos que la gente miente, o sea, de hecho es muy semiótico el asunto, ¿no? Decía Humberto Eco que lo que estudiamos son las cosas que nos permiten mentir, ¿no? Porque son representaciones, pero si mienten pueden decir es una posibilidad de verdad o de falsedad, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí lo más importante es llegar a comprender lo que es un término medio. Aquí voy a tener unos enunciados, ¿no? En donde dice, todos los hombres son falibles, ¿no? Entonces yo tengo aquí este elemento, ¿no? Y esta otra, ¿no? Que es una relación entre estas dos, ¿no? Y y aquí tengo otro concepto, ¿no? Hombres sabios, ¿no? Entonces, cuando yo veo que hay eventualmente, ¿no?
un elemento que se repite en el enunciado 1 y el enunciado 2, he encontrado al término medio. Cuando hay esa relación de términos medios, entonces es que hay una conclusión lógica. Entonces hay esto es gracias a, esto es el tercero, ¿no? Discordia. Entonces yo lo puedo eliminar porque me dice entonces que los sabios son falibles, ¿no? Que en realidad, o sea, también lo podríamos a veces ejemplificar por teoría de conjuntos, ¿no? Pero en la parte lógica no todo tiende a ser igual porque son procesos, ¿no? Es como determinar, aquí tengo una semilla y por lo tanto es un árbol. No, a lo mejor es un árbol en potencia, ¿no? Algo me llevara a que a lo mejor se desarrolle en un árbol, ¿no? Entonces aquí la condición lógica es simplemente dar un razonamiento pues más o menos determinado, ¿no? Esa es la gran base que es para entender por qué desde la parte lingüística que habíamos revisado, ¿no? Cómo vamos a saltar a una parte lógica como una dimensión semiótica, ¿no? Bueno, aquí voy a ir adelantando, ¿no? Aquí tenemos los tres términos, igual, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Todos los hombres son mortales, Juan es hombre, Juan es mortal. Dentro de la teoría de los conjuntos, ¿no? Yo puedo determinar también una especie de igualdad, ¿no? Donde tenemos estos tres términos, hombres, mortales y Juan, ¿no? En teoría de los conjuntos, ¿no? Bueno, aquí es toda la parte de cómo se construyen más o menos el silogismo, ¿no? El término medio es hombre, ¿no? El predicado de la primera sería el término mayor, lo que son mortales, y el término menor es Juan, ¿no? Aquí en la parte, pues es lo que se sustituye, ¿no? Mortal y mortal, ¿no? Pero vamos con la parte de una manera de verlo en la parte de teoría de los conjuntos, ¿no? Aquí están todos los mortales, ¿no? Entonces, mi caso es Juan, ¿no? Entonces, como hay una interjección, ¿no? Dentro del conjunto, ¿no? Que yo veo la característica de Juan hacia acá y de mortal hacia hombre, ¿no? Entonces, obviamente, en la parte del conjunto, ¿no? Del diagrama, ¿no? El diagrama de Venn, pues yo saco ese elemento y tiene esas características. Es lo que no puedo decir, lo que no podríamos hacer en una inducción, ¿no? Porque no puedes caracterizar a partir de una persona el universo. O sea, esa persona de Juan, pues, o sea, cuando yo digo, bueno, Juan fue un hombre, ¿no? Pero no puedo decir que es igual a todos los demás hombres, ¿no? Puede tener estas características, ¿no? De que es mortal, etcétera, ¿no? Pero no puedo determinar que a lo mejor sea también un infiel o no sé, una persona tóxica, ¿no? Como dicen, ¿no? Eh, y tampoco podría decir todos los Juanes son iguales, ¿no? Pues, bueno, tampoco es una característica de universalidad, ¿no? Entonces ahí lo que yo tengo explicado, por ejemplo, Juan sería el término menor, el hombre es el término medio precisamente, y mortal es el mayor, ¿no? Así se le llama modelo dar I o algo así, ¿no? Los libros de lógica así lo manejan. Y bueno, esto es un poco para ver desde dónde viene toda esta base que Peirce va a usar, ¿no? Etcétera. Y aquí son luego ¿cómo poderlo decir? Como la manera en que luego Aristóteles establece que puede estar un término menor, mayor, primera premisa. No, digo un término medio hacia el mayor, un término menor hacia el menor, entonces menor, mayor, etcétera. Son como una tabla de posibilidades, ¿no? Para llegar a determinar en una sustitución formal, ¿no? Esos elementos, ¿no? Voy a ir adelantando esto, porque bueno, llegar a lo que es la abducción, ¿no? La abducción es como la parte como hipotética, ¿no? Cuando generamos hipótesis sin tener elementos de certeza, ¿no? O sea, que sean elementos probables, ¿no? Pero dependemos de una premisa que es una premisa universal, ¿no? Y generamos un raciocinio a partir de la misma por elementos a priori y juicios sintéticos. Un juicio sintético es algo que no es analítico, sino que hacemos por una relación contigua, ¿no? O sea, decir, los hombres del maíz, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
en este sentido cosmogónico, ¿no? A pensar que los hombres fueron hechos de maíz o hombres de barro, ¿no? No es analítico porque ninguna persona tiene las características del barro, ¿no? Pero es un concepto simbólico, ¿no? Que se hace la relación por contigüidad del maíz, por ejemplo, porque en el ecosistema, ¿no? Había mucho maíz y hay personas que se alimentan de ello, pero se les da como esa simbología, pero no significa que por sí sean de maíz, ¿no? Por eso hay un texto, un libro de Humberto Eco que se llama Kant y el ornitorrinco, ¿no? Que pues, no tiene nada que ver Kant ni un ornitorrinco, pero el hecho de conectarlos en un enunciado como elemento simbólico, algo tendrá que significar, ¿no? Y hay muchos términos políticos, ¿no? Que se trabajan así. Por ejemplo, los que les gusta luego la cuestión original, bueno, eso es más antropológico, pero por ejemplo, pueblos originarios, ¿no? Es un pueblo originario, o sea, dice, analíticamente es válido en términos lógicos, analíticos, dice, pues yo lo que, nada más para molestar a los colegas, ¿no? Les digo, pues los únicos pueblos originarios que yo conozco es el reino Monera, el Fungi y el Protista, ¿no? ¿No? O sea, porque eh, el ser humano siempre fue migrante, ¿no? O sea, no, y fue producto evolutivo, ¿no? Y determinar que esta tierra te pertenece, es como que es un poco ambiguo, ¿no? Entonces, dado caso, pues primero las bacterias, ¿no? Poblaron el mundo, ¿no? Los primeros organismos, ¿no? Al fin y al cabo somos presa de lo que quieren nuestras mitocondrias, ¿no? Que se siguen reproduciendo el ADN, ¿no? Y nos engañamos en la vida pensando que nuestra autonomía, etcétera, ¿no? Pero pues, eso ya es una concepción de entelequia, ¿no? Al final del camino, ¿no? Nuestro origen son los famosos elementos ¿cómo se llama? Del chon, ¿no? El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Si es que no falta alguno, ¿no? Pero al final somos, y ya si hablamos de esas metáforas, somos, ¿qué? El orégano de pozole, ¿no? Llamado universo, ¿no? Al final, ¿no? Pero eso es un término sintético, ¿no? O sea, no es lógico, no es racional, porque es simbólico, ¿no? Pero esto es interesante cuando nosotros generamos hipótesis para plantear algo, y ahí viene toda la creatividad de nuestro raciocinio. Hay alguien que por ahí usa mucho la abducción, y es Carmen Aristegui. Es su periodismo de hipótesis, y que se va a hacer de hipótesis y que se va a tornar hacia el falsacionismo, ¿no? Que a ver, demuéstrame que lo que digo no es cierto, ¿no? Por ahí creo que, bueno, fue el sexenio de Calderón, ¿no? Donde toma este elemento, ¿no? De que el expresidente, ¿no? Era alcohólico, ¿no? ¿No? Entonces ella supone, aquí lo vamos a ver como en raciocinio, ¿no? Pregunta de investigación, ¿no? ¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República, ¿no? La regla, ¿no? Se presenta la regla, ¿no? El alcoholismo es un problema común que afecta a muchas personas debido a su carga laboral, esa es una posibilidad, ¿no? Por eso está en amarillo, ¿no? Incluida la presidencia. La presidencia es un trabajo, ¿no? Muy demandante, ¿no? Y por ahí decía, no hay nada ofensivo, ¿no? Cuando alguien, si es que fuese el caso, atraviesa por un problema de esta naturaleza, ¿no? Y inmediatamente se va a la conclusión, ¿no? Por lo tanto, el presidente es alcohólico, ¿no? Entonces, somete, ¿no? Lo que tiene que explicar cuál fue el caso, ¿no? Es que el presidente tiene una carga laboral y presión del trabajo y no ha desmentido lo que han dicho por ahí, o no se ha manejado en un examen médico para demostrar lo contrario, ¿no? Que sería como una tesis falsacionista, ¿no? De Popperiana, es decir, a ver, demuéstrame lo contrario, ¿no? ¿No? Y que es un poco lo que juegan muchas veces los medios, ¿no? A determinar, yo digo que eres rosa, ¿no? No, no soy rosa, soy azul. Entonces, tú estás como en la necesidad de, pues, yo estaba bien, ¿no? No me está pelando porque me dicen que soy rosa, entonces yo tengo que demostrar que soy azul, ¿no?
Pero eso es una parte de la hipótesis, ¿no? Si no me la revalidas, tú concedes, ¿no? Por lo tanto, se da como un razonamiento que puede ser válido, no que sea demostrable, que muchas veces así trabaja The Guardian también, ¿no? Algunos periodistas de The Guardian, ¿no? Pero al menos Carmen Aristegui, su periodismo es de abducción, ¿no? Porque genera hipótesis. Cuando ya muestra el caso, ¿no? Dice, pues es lo que genera la pregunta de investigación y ya de ahí se desarrolla, ¿no? O sea, se genera la hipótesis y ya después de ahí dicen, no, fíjense que qué, pues que luego hay un video donde el presidente está todo medio turulato, ¿no? Dice, entonces ya dices, ahí hay algo, ¿no? Entonces ya están pasando entonces ya de la abducción a la parte deductiva, ¿no? Pero es una base, ¿no? Lo mismo pasó con la Casa Blanca, ¿no? O con la tesis de Peña Nieto, ¿no? Y ahorita no se diga, bueno, ahorita hay muchos problemas con el presidente actual, ¿no? Ahorita, ¿qué significa el abrazo rechazado de Tatiana, ¿no? ¿No? Además, ¿no? Ahí es el lenguaje simbólico, ¿no? No es demostrable porque puedes estar aplaudiendo, ¿no? Así como que así es, ¿no? Pero, si es que puedo dejar, bueno, otros sí los abraza y estos no. Entonces ahí dices, pero son hipótesis, no puedes determinar lo que está pensando el presidente, pero sí puedes ver sobre las acciones que se hagan. Eso es lo interesante, ¿no? De generar hipótesis, sobre todo si algunos de ustedes se dedican al periodismo, es una base, ¿no? Para generar un razonamiento. Y lo digo así porque ya muchos no se dedican a hacer la tesis, ¿no? Porque es la parte fundamental, ¿no? Con la cual generamos una pregunta, ¿no? Y ahí, pues bueno, aquí es nada más para ver como la fuente, ¿no? ¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República? ¿Debería realmente la propia presidencia de la República dar una respuesta clara y nítida, informar al respecto? No hay nada ofensivo cuando alguien, si es que fuese el caso, atraviesa por un problema de esta naturaleza. Aquí ya es retórica, y como que embelezar un poco el lenguaje, muy de manera epidíptica, para dar el razonamiento, ¿no? Y es una hipótesis, ¿no? Y la hipótesis a lo mejor a veces se comprueba o no se comprueba, ¿no? Lo mismo fue con The Guardian, con lo de la famosa conspiración de Televisa a Obrador, ¿no? Por un PowerPoint, ¿no? Este, y bueno, de aquí vamos a saltar a esta parte de las categorías donde ahorita lo vamos a conectar, ¿no? Porque esa es toda la parte lógica de Aristóteles, se va a conectar con Peirce, ¿no? Para Aristóteles trata de determinar que la realidad, esta conjunción nuevamente del conocimiento, está determinada por nuestra forma de apreciar o de conocer el mundo a través de representaciones, de palabras, ¿no? El mundo, por así decirlo, tiene el gran problema de que es conceptualizado. O sea, ninguno de nosotros abstrae los protones como conceptos para determinar la totalidad, sino que es al revés. O sea, nosotros vemos la pared. Si analizamos la pared, ¿no? Con un microscopio, vamos a ver porosidades, hasta un momento en que ya no va a tener forma, ¿no? Entonces dices, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la materia? ¿No? Desde un punto de vista muy de Demócrito, ¿no? O Epicuro, ¿no? ¿Qué es lo que contienen las cosas, ¿no? Pues realmente en la física, pues lo que se ha tratado de investigar hasta los quarks y en parte los aceleradores de partículas tratan de determinar cuál es la materia con la cual se constituye el universo, ¿no? Que es intangible visualmente, pero hay modelos, se trata de demostrar el bosón de Higgs, ¿no? Y ahí es la determinación, bueno, ¿qué es la materia? ¿No? Los filósofos nos clavamos en si existe o no, pero los físicos ya damos por hecho que existe, ¿no? Aquí la cuestión es que la dimensión de la realidad desde el punto de vista filosófico, nosotros las absorbemos precisamente por las apariencias, ¿no? Por los aspectos, ¿no? Estos aspectos tan conceptualizados para Aristóteles eran que esta sustancia, ¿no? Una cosa que está en la profundidad de algo, la materia, vemos un aspecto, ¿no? Esto quiere decir que está accidentada la realidad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una mesa, puedo decir, es una mesa, ¿no? O eso me llama la atención. No quiere decir que trate de enumerar en un momento, porque el lenguaje es como un trenecito donde yo voy enumerando las cosas, ¿no?
y voy enumerando sus características, ¿no? Porque antes de concebir la mesa veo ciertos aspectos de ella. Entonces veo la cantidad, ¿no? Veo una cualidad, ¿no? Oye, me llama la atención que la mesa es café. O veo una relación, oye, fíjate que la mesa es más grande que las sillas, ¿no? Hay una relación en contiguidad con otra, ¿no? En comparación con otra cosa que no es la mesa, ¿no? La mesa está más al lado de la pared, ¿no? Tiene un lugar, ¿no? Y que, bueno, la mesa tiene un año de la que la hicieron. Ah, caray, esta mesa está al revés, ¿no? No sé, de repente me acordé de una diablura que hicieron mis compañeros de secundaria, ¿no? Que todos salimos temprano, ¿no? Y al día siguiente encontramos, creo que todas las bancas, como en pirámide, ¿no? Y al final le pusieron crema, ¿no? ¿Por qué? Pero las mesas las bancas están al revés, ¿no? Y eso me llama la atención, ¿no? Es como dices, ¿qué le pasó a esta realidad, no? Igual, ¿no? O sea, dices, o una mesa al revés, ¿no? Por ejemplo, en una avenida, ¿no? Uy, ya están protestando, hicieron paro, ¿no? La mesa aquí en la facultad, en la entrada, ¿no? ¿No? Dices, bueno, ya pararon la escuela, ¿no? Pobres de los del SUA que ni les dejaron opinar, ¿no? O si opinaron, pues dicen, no, pues el del SUA sí quiere estudiar, este, pues les dices, pues no, pues yo te cierro la escuela porque estoy escolarizado y soy la mayoría, ¿no? En ese sentido dices, bueno, pero yo lo que veo es la mesa, ¿no? En la entrada, ¿no? Pues no voy, vengo desde Toluca, vengo desde Estado de México, me tardo 3 horas en llegar, me levanto a las 3 de la mañana y veo una mesa. Significa que todo mi esfuerzo de la mañana, pues, se dio para nada, ¿no? Y es triste, ¿no? En fin, condiciones, ¿no? La mesa tiene una lámpara. Bueno, entonces tiene veo que, bueno, la mesa sirve para la lámpara, ¿no? En fin. O voy, ¿no? Y dice, bueno, pues fíjate, hay una pareja que está ahí en esa mesita, ¿no? Hay una acción, ¿no? Repercute. Digo, sería raro, ¿no? La mesa está moviendo, ¿no? Digo, sería un ejemplo muy pacheco, pero pues bueno, a lo mejor, ¿no? Bueno, ahí no solamente está accidental la realidad, sino tú también, pero bueno, ahí la mesa está quebrada, ¿no? Pues ya se enojaron, ¿no? Hay una discusión, ¿no? ¿Quién la rompió? ¿Por qué? ¿No? Pobrecita mesa, infractora, ¿no? ¿No? ¿Cómo dicen? Esa mesa dictatorial, de los, esa mesa represora, ¿no? Ya rompí la mesa, ¿no? En fin, ¿no? Eso es toda especie de, bueno, hay una condición de pasión, o sea, hay un impacto, ¿no? En la quebradura de la mesa, ¿no? Y en general el mundo, como lo vemos, algo nos interesa de ese mundo y vemos, ¿no? Esa apariencia. Finalmente es entre la esencia y las apariencias de las cosas, ¿no? O sea, y de ahí viene muchas veces hasta el bullying, ¿no? O sea, no conocemos a la sustancia de esa persona. Vemos en qué nos podemos burlar de ella, ¿no? Y eso desde un punto de vista lógico, a veces puede funcionar, a veces en los pueblos, ¿no? Porque los pueblos usan muchas veces apodos, ¿no? Ahí van los diablos, ahí van los gatos, ahí van los matagatos, ¿no? Etcétera. Es que tiene que ver eso, ¿no? Son términos sintéticos, ¿no? Pero es una accidentación ahí muchas veces de pasión, ¿no? Porque a lo mejor es que esta persona siempre mataba a los gatos, ¿no? Entonces eran los matagatos, ¿no? Es una condición, ¿no? Es una categoría, ¿no? Entonces está afectado por esa dimensión aparente, ¿no? Luego cuando llega Kant, ¿no? Pues obviamente trata de reconfigurar, ¿no? Toda esta dimensión muy, muy, muy particular, ¿no? En donde, de algún modo, nosotros vemos la realidad, sí, desde un punto de vista personal, donde nosotros, para darle existencia a las cosas, la tenemos que ver, ¿no? O sea, como dicen, si hay un árbol que se cae y no hay nadie, hace ruido, entonces,
somos nosotros los que concebimos la realidad desde cierto punto de vista. O sea, nosotros como sujetos le damos existencia a las cosas, ¿no? No sé si aquí ya lo hice la clase pasada, no sé si les puse a dibujar una jirafa, si ya lo hice. Sí, ya lo hice, ¿no? Entonces, precisamente ahí, hay una parte precisamente, ¿no? En donde la cuestión de las cosas en sí, que están fuera de nuestra percepción, serían alcanzables, son lo que le llaman números. Pero para que sean alcanzables, pues nosotros le damos nuestra parte para que los hagamos fenómenos en nuestra cabeza, ¿no? Pero desde un punto de vista compartimos una cosmovisión, desde una manera muy determinada de ver el mundo, ¿no? O sea, los tipos de jirafa, ¿no? O sea, que estábamos viendo que siempre se dibujan de lado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, esto es raro, ¿no? Es una jirafa diferente, digo, hasta parece botarga, ¿no? Pero en fin, está chistosa, ¿no? Pero bueno, es una manera donde decía, los artistas están más conectados con romper los esquemas. Para eso son, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista, bueno, Kant es muy analítico y hace las 4 categorías por cantidad, cualidad, relación y modalidad, que en realidad son 2, ¿no? Ahí yo no me detengo mucho, me falta todavía más expertise en Kant, pero llama la atención. Bueno, habíamos visto que Peirce, pues bueno, analista de la química, etcétera, tiene todo este proceso, y aquí es donde vamos a ver lo que son las valencias, ¿no? O sea, cómo se conectan precisamente lo que tenemos en la cabeza, que es un fanerón, ¿no? Cómo los voy a separar por mi método químico para encontrar las valencias con las cuales está fundamentado ese concepto, ¿no? Las valencias son los elementos que van a conectar los términos, ¿no? Los términos son como los elementos de la química, ¿no? Así como un hidrógeno, un oxígeno, etcétera. Las palabras, ¿no? Las sustancias de esas cosas van a estar conectadas con otros, ¿no? Dice por ahí Peirce, ¿no? La estufa es negra, ¿no? El predicado, ¿no? La negritud, ¿no? De la estufa, ¿no? Afecta al sujeto, afecta a la sustancia, ¿no? Es como una parte de estos accidentes de la realidad con las cuales se conecta, ¿no? Esta relación sustancial de la estufa, ¿no? Entonces implica que la sustancia tenga una relación, dice, de una monadidad, o sea, de un solo elemento, ¿no? O sea, si yo veo en esta condición en vez de las 9 categorías, lo que va a haber first, no importa tanto los accidentes, sino cómo los relacionemos con el objeto al que está afectando sustancialmente, ¿no? La mesa es negra, o sea, yo lo que percibo es la negritud de la mesa, ¿no? Es una condición monédica, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Es una relación donde eso es lo que me implica, ¿no? Pero de repente hay otra relación como por ejemplo de lugar o de acción, ¿no? La estufa, ¿no? Está con las ollas, ¿no? Entonces ahí yo veo ya 2 elementos sustanciales, ¿no? Así como veíamos la lámpara está en la mesa, ¿no? Hay dos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué le doy más atención? ¿A la mesa o a la lámpara, ¿no? En este caso, pues la estufa está con las ollas. Ahí es una relación diádica, ¿no? Pero a lo que yo le estoy tratando de dar, a lo mejor ahí es una tensión entre una y la otra, ¿no? Pero para separar precisamente, ¿no? Esta dimensión de valencias, ¿no? Debo de entender el sentido de cómo están construidos los enunciados, nuestro lenguaje racional. O sea, cuando yo digo el gato come croquetas, como que ya me da la intención de que no está hablando de un gato hidráulico, ¿no? O sea, hay una función, el gato come croquetas para que esté vivo, ¿no? Para que siga viviendo, ¿no? De hecho, o sea, cuando dicen cómprale croquetas al perro, ¿no? Es porque ya no tiene, ¿no? Tiene hambre, ¿no? Y en el raciocinio, pues dice, hay un sentido, ¿no? Entonces, lo que viene a Peirce es a determinar que esa es la complejidad de los pensamientos, se tienen que separar mm, de mejor manera como en visiones triádicas. Volvemos a lo mismo, porque si lo separamos en triadas, llegamos a las dos preposiciones que tienen un término medio, que es el tercero en discordia, y que sintetiza lo que yo quiero ejemplificar
en mi diagrama de Venn respecto del caso. O sea, es así más o menos como él conecta la química en términos de categorías. O sea, no es tanto cómo están afectados, como decía Aristóteles, sino cómo las relacionamos alrededor de otras cosas, ¿no? Entonces, aquí hay dos elementos, o sea, las valencias, que aquí serían dos valencias para tres términos, ¿no? O sea, aquí hay, la estufa está con las ollas para calentar el guisado, ¿no? Entonces hay una relación triádica donde yo puedo decir, las ollas sirven para calentar el guisado y la estufa está con las ollas. Luego, por tanto, la estufa está con las ollas para calentar el guisado. Es como llegar a las conclusiones. O sea, lo que hace Peirce es que agarra las conclusiones, o sea, agarra las ideas que están en la cabeza como si fueran conclusiones de algo. O sea, tú llegas a determinar, ¿no? Es que la puerta que estoy viendo tiene una característica que es roja, ¿no? Esa ya es una conclusión. Entonces, lo que está haciendo Peirce es determinar cómo es que llegaste a eso. Por eso es una terceridad. Y es que el conocimiento al cual nosotros llegamos en algún momento, ¿no? Yo veo aquí afuera, ¿no? Es que ahí hay árboles, ¿no? ¿Y qué te dice que sean árboles, ¿no? Porque los perceptos que yo tengo, etcétera, determina que tienen las características de hojas, ramas, etcétera. Y el caso es que yo estoy viendo elementos que tienen esas características, por lo tanto yo estoy viendo árboles, ¿no? O sea, lo que está haciendo es que las ideas vienen como en un compuesto, entonces lo separa en la parte abductiva y la parte inductiva, ¿no? O sea, el caso. Entonces, por eso dice, es que el mundo entonces está relacionado por simplemente tres categorías, ¿no? Por eso no me quiero ir así simplemente a decir, la primeridad, la secundidad y la terceridad se ven de mejor manera como abducción, inducción y deducción, ¿no? Entonces, que bueno, son los modos de relación, les voy a adelantar, bueno, ya lo acabo de explicar, y al final, pues, es que todos los objetos que pensamos están dimensionados en triadas, ¿no? O sea, y además de que, bueno, o sea, independientemente, o sea, no es que sea por necedad mística, ¿no? Porque sí, Peirce tenía bueno, era católico anglicano, sí, si lo vemos desde una perspectiva triádica, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Pero los modelos triádicos vienen desde Grecia, ¿no? La Iglesia Católica plagió mucho de la cultura griega, ¿no? De la visión platónica, por no decir que, bueno, y del personaje de Sócrates, ¿no? Por eso, quién sabe si existió Sócrates, también es una buena metáfora, ¿no? Si Sócrates no existió es maravilloso porque es una idea, ¿no? ¿No? Y que la podríamos separar, ¿no? En modos de pensamiento para determinar qué es el idealismo, ¿no? Pero en fin, es de este modo que, pues bueno, esta es la gran profundidad de Peirce, ¿no? Por eso, si es que le dedico una clase un tiempo, no sé cómo vamos de tiempo, ¿qué hora es? Ok, bueno, vamos a pasar. Bueno, hasta aquí alguna duda, pregunta de Peirce. No sé si los confundí más. La idea es que tengan una dirección, ¿no? Porque, bueno, no se trata de aquí de terminar siendo pragmáticos, pero sí es una base sostenida, ¿no? ¿No? O sea, y además de que es una cuestión más mentalista, ¿no? En toda esta parte, ¿no? Cuando llegamos a Morris, ¿no? Pues obviamente lo que les decía al inicio de la clase, que bueno, quien se lleva el crédito es William James, James Dewey o el propio Morris, ¿no? Y que pues bueno, de algún modo, desde un punto de vista que Peirce manejaba no tangible, o sea, Peirce no era un positivista, sino que si bien enfocaba su batería, su ánimo en ensalzar la búsqueda de conocimiento, que éste tuviera alguna condición de verificabilidad, la parte intangible es que la importancia de la producción todavía no es tangible, ¿no? En ese sentido,
la construcción de cualquier argumento sobre la ciencia parte desde la creatividad. O sea, si no hay creatividad, si no hay una hipótesis, no hay o sea, no puedo identificar precisamente la pregunta de investigación. Eh, Como dicen algunos, ¿no? Las distancias no se miden de aquí a acá, sino acá primero, ¿no? Eh, en esa medida es totalmente mentalista, porque llegamos a esta reflexión de que no hay un objeto en la realidad que se llame objeto, ¿no? Sino cualquier cosa le podemos decir un objeto. Por lo tanto, es erróneo cuando dicen que la simplificación entre icono, índice y símbolo son las cosas que yo veo. Ah, fíjate que este dibujo es que es un símbolo, ¿no? No, no, es que son momentos, así como el tren lingüístico pasa precisamente por la mente, no podemos tener dos elementos al mismo tiempo. Debes de simplificarlo. Hay un momento simbólico, hay un momento inicial y hay un momento icónico, ¿no? No, no es que estén, porque dicen, ah, del siguiente cuadro ve cuál es el icono y cuál es el símbolo. Es una lectura pobre y estructural, ¿no? O sea, estructuralista, o sea, sí hay términos cuando hablan de isomorfismo, pero desde la óptica pragmática es como combinar, ¿no? La gimnasia con la magnesia, ¿no? O sea, no tiene, se parece, pero no es, ¿no? Es otra lectura, ¿no? Porque en el estructuralismo vemos el discurso, algo que ya está tangible. En la pragmática no, es una viabilidad, es metodología cualitativa, que amarra elementos cuantitativos y cualitativos para llegar a algo. Luego, cuando llega entonces toda esta dimensión de la construcción, esto ya lo han visto en teorías de la comunicación, todo el origen del mass media research, etcétera, por ahí viene toda esta inclinación del campo donde vienen todas las disciplinas, etcétera, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Viene esta corriente del interaccionismo simbólico con George Herbert Mead. Y bueno, muchas veces uno se da cuenta, bueno, ¿por qué las personas se comportan medio agresivas en el metro? Ah, pues fíjate que, pues es que si a una persona le quitas su espacio vital, ¿no? Se pone estresada, genera endorfinas y genera adrenalina, y cualquier choque, pues, oye, ¿qué te pasa? Y pues, ¿qué? ¿No? ¿No? Y pasa lo mismo en cualquier manifestación y marcha, ¿no? También, ¿no? O sea, porque vamos a la base, ¿no? Entes biológicos, donde la parte racional es como, este, ahora sí que le sale los Rubén Albarrán cuando ven un doctor Simi, ¿no? Y dices, ¿qué onda con este cuate, no? O sea, realmente, porque cualquier persona, por más espiritual que sea, si esté en una conducción de condiciones biológicas básicas, obviamente va a reaccionar. Son ejemplos totalmente funcionales por el organismo, ¿no? Igual, no todos los organismos son iguales, pero tienen elementos muy similares que nos hacen tener un comportamiento determinado. De ahí vienen todas las teorías de la conducta, ¿no? Todo el conductismo, ¿no? Sí, ok, tienes libre albedrío, tienes voluntad, puedes determinar que te gusta el café macchiato y no te gusta el express, ¿no? Pero bueno, que ahí es donde se va la mercadotecnia, ¿no? El neuromarketing, ¿no? Tu posibilidad de decisiones entre elegir Pepsi o Coca-Cola, ¿no? Es muy maniqueo, ¿no? Pero tampoco quiero decir que sea totalmente pro neoliberal, ¿no? Sino que sí tiene efectos de conducta en muchas de esas condiciones, ¿no? ¿Qué otras cosas cuando hace rato que estaba en una clase hablando de psicología bueno, de elementos de color, ¿no? Pues la psicología del color, pues no, que yo sepa, pues, pues la psicología del color podrá tener un índice, pero muchos de esos elementos son por ecosistema, por efectos culturales, ¿no? Hay gente que se viste de blanco en un velorio que es bueno, un funeral oriental, y aquí lo usamos de negro, ¿no? Es una convención, ¿no? Pero no significa que el negro sea fúnebre por sí, ¿no? A mí me gusta mucho luego andar de manera oscura, ¿no? O que bueno, ¿no? Digo, hay gente que, bueno, ahora el arcoíris, pues bueno, como que ya ha habido muy vista en la visión inclusive, pero pues bueno, hasta donde yo recuerdo, todos los jardines de niños pues tenían un arcoíris, ¿no? Y ahora hay gente que pone el grito, miren, hay un kinder inclusive, ¿no?
Pues, no, pues, es el interpretante, ¿no? O sea, o sea, cálmate, ¿no? Como, tranquilo, viejo, ¿no? Y es donde dice, la conducta está muy determinada precisamente por la condición, ahí a lo mejor es inmanente el contexto, ¿no? Pero de algún modo está implicado, ¿no? Digo, Charles Morris, digo, es otro personaje, ¿no? Es ingeniero, ¿no? Es lo interesante, ¿no? Cómo estamos viendo a gente como de ciencia, ¿no? Y que terminan haciendo comunicación, ¿no? Pero aquí, bien atrapados, ¿no? En la Facultad de Ciencias Sociales, pero, nos tenemos que enarbolar que a fuerzas tengan que ser sociólogos, ¿no? O antropólogos, ¿no? Para que nos den una gran cátedra, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, como que comunicación no solamente es la parte social, entonces, que hay elementos que se aterrizan en lo social, pero no todo el conocimiento duro viene de esto, ¿no? Y bueno, no voy a ahondar mucho en la vida de Morris por tiempo, pero de algún modo es un personaje interesante, muy interesante en términos de que comenzó a ver las conexiones con la psicología conductual. Su profesor fue obviamente George Herbert Mead y que de algún modo, pues bueno, le interesó la investigación a partir de cómo nosotros determinamos lo que es válido científicamente o no a través eh, eh, de cualquier ejercicio de lenguaje o de signos, ¿no? O sea, no hay lenguaje, no hay ciencia sin lenguaje o no hay ciencia sin signos, ¿no? O sea, todas las ciencias utilizan signos, ¿no? En este caso, pues bueno, utilizará muchas referencias, no todo ha sido pues, matemático en su caso, ¿no? Peirce usa elementos de Peirce, utiliza el triángulo semiótico de Ogden y Richard, ¿no? De Europa, de Bertrand Russell, la filosofía analítica, de Cassirer, utiliza el Homo symbolicus, ¿no? Es una base humanística, de Edward Sapir, ¿no? La parte lingüística, ¿no? Y de Blomfield la parte conductual, ¿no? De Jacobson, ¿no? La parte formalista, ¿no? Los famosos, las funciones, ¿no? Del lenguaje. Y pues bueno, de algún modo establece, ¿no? Que la dimensión de la semiótica es una ciencia de los signos que puede desarrollarse con el máximo provecho sobre la base biológica y específicamente dentro del marco de la ciencia de la conducta. O sea, lo está partiendo desde la parte psicologista conductual. Entonces, desde algún modo, como que salta, ¿no? De la parte lógica y ya se va a la parte, como vemos desde el principio, ¿no? Habíamos visto de los elementos del conocimiento, sujeto, objeto, representación y la operación. Este se va a construir como la parte operativa. ¿Cómo es que una persona, para determinar que algo representa algo, fue producto de su experiencia de conducta? Entonces, por cada uno de nosotros va a responder a un estímulo-respuesta en esa parte, ¿no? Y que ahí podemos decir también que Humberto Eco va a decir, no, 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 tenemos que determinar la unidad cultural, no estoy muy de acuerdo en que los estímulos sean simplemente signos, ¿no? Pero es otra postura, ¿no? La de Humberto Eco, ¿no? Y pues bueno, el plan de la obra, ¿no? Del fundamentos de la teoría de los signos, nos va a decir, ¿no? Que establece dimensiones entre lo que es la semiótica y la semiosis, ¿no? El mismo Peirce también señalaba por ahí, ¿no? Que en específico hablar de signos es hablar también de semiosis, ¿no? Porque el signo está transformándose. Pues a Morris le conviene mucho esta parte, ¿no? Porque en parte, ¿no? La semiótica pues trabaja con disyunciones, ¿no? A través de cómo vamos significando algo en un marco determinado de experiencia. Entonces, establece, ¿no? Que la semiótica, ¿no? Es el organón de la ciencia, es una ciencia más, ¿no? Y además todas las ciencias se pueden construir con ellas, ¿no? Y aquí viene su división del fenómeno sígnico o la semiosis, ¿no? A diferencia de Peirce, ¿no? Que eran nada más tres elementos, que era el interpretante, el representante y el objeto. En Morris van a ser cinco elementos, ¿no? Que sería, bueno, que por ahí hay un video que menciona un
contexto, pero yo no lo he encontrado. Pero aquí va a establecer, por ejemplo, el vehículo sísmico que lo retoma de Leibniz, que es como la parte material, ¿no? Algo que nos va a afectar, ¿no? Como el estímulo, ¿no? Que va a tener un designatum o un denotatum, ¿no? Si un designatum puede ser algo muy implícito, ¿no? Y el denotatum puede ser algo de significado. Ahorita lo explico con más calma con el ejemplo. El interpretante, que sí es muy parecido al de Peirce, nada más que en Peirce sería como el hábito y para Morris es la conducta y hay un intérprete, ¿no? Entonces muchas veces se confunde esta visión de Morris con la de Peirce, porque muchas veces, no, es que el interpretante es el intérprete, no. Se parecen, pero no. O sea, el interpretante es una conducta de respuesta, ¿no? O sea, si yo veo rojo en el semáforo, me detengo. Es una conducta aprendida. Pero no es lo mismo decir que sea una conducción netamente por el intérprete. Nada más que hay veces que dicen, no, pues es que tienes un estímulo y una respuesta directa, ¿no? Sí va así en el sentido, pero hay que especificar que uno es el modelo de Morse y otro es el de Peirce. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Una plática, ¿no? Entre dos amigos que acaban de terminar un examen, ¿no? Y dice, está Juan con Pedro platicando, ¿no? El vehículo signo, pues, está diciendo palabras, enunciados, etcétera, ¿no? El designatum, ¿no? Pues es un tema de la conversación. Están hablando, oye, fíjate que acabo de hacer el examen en el cual tú lo vas a hacer mañana. Era de matemáticas, de álgebra y vimos ecuaciones de segundo grado, ¿no? Y entonces, pues, ahí el tema general, pues, sería el designatum, es un tema explicitado, ¿no? El examen como tal. El denotatum pues, ya es el contenido, ¿no? Más explicitado, o sea, como que decir, oye, se vieron estos temas, ¿no? Bla, 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 de estas ecuaciones. Y entonces el interpretante, ¿no? Como un efecto de la conducta, es que dice, Pedro se prepara para el examen. Es como una reacción. Y el intérprete, pues obviamente es Pedro, ¿no? En el cual recae, ¿no? Esta parte interpretativa. Lo estamos viendo totalmente mecanicista. Es como cuando alguien le manda una carta a alguien, ¿no? Y entonces se responde, ¿no? Entonces, el designatum, pues es una parte, ¿no? Que es, el designatum y el denotatum es una misma parte, nada más que el designatum es como el objeto general y el denotatum es una parte específica, precisamente denotativa. Está dentro del objeto. Entonces, eh, totalmente el ejercicio es netamente conductual aquí. Y pues bueno, hay una inspiración ahí de Bloomfield, ¿no? Donde realmente está viendo el emisor, el mensaje y el receptor, ¿no? A través del fenómeno del habla, ¿no? Digo, ahí casi no se ve, se va a ver más en la grabación, pero tenemos ahí el hablante como el emisor, el acto del habla, el cual es como el medio, ¿no? El designatum, ¿no? Donde va a implicar ahí un mensaje y el oyente o receptor, pues ahí se engloba la conducta y el intérprete, ¿no? Pensando en que hay como un feedback, ¿no? O sea, me estás escuchando, me estás prestando atención, ahí hay un sentido, ¿no? Y entonces aquí viene toda esta dimensión básica, que son las tres dimensiones de la semiótica, la sintáctica, la semántica y la pragmática. Ahí retoma mucho Peirce. Las relaciones de signo con signo, que es la parte sintáctica, ¿no? Que va a suplantar a la parte que veía dentro de la gramática Peirce. La parte semántica, que es la relación entre un signo y el objeto al cual está representando, ¿no? Una palabra, ¿no? Como tal y buscar su significado. Que ahí es donde se viene esta gran problemática, ¿no? De la semántica pura y la semántica descriptiva, ¿no? La semántica pura, pues, como tal, lo veíamos en un diccionario, nunca vamos a encontrar un significado. Vamos a encontrar una semántica descriptiva de algo, ¿no? El significado solamente vive, o sea, sin humanos no van a existir signos en ese sentido, ¿no? Ya no habría quién lo significa, es totalmente
pragmático el asunto, ¿no? Y en la pragmática como tal, o sea estos usuarios, signos con usuarios, ¿no? Al final, pues bueno, sus alcances, ¿no? Semiótica es el lenguaje para hablar de los signos, ¿no? Establece un sistema deductivo, ¿no? Por excelencia, ¿no? Establece un metalenguaje como con la semiótica y sus divisiones para hablar, por ejemplo, de la semiótica pura, ¿no? Y la semiótica descriptiva, precisamente porque usamos las palabras para hablar de signos que no son verbales, ¿no? Y eso nos referimos como signos también. Y bueno, el lenguaje, pues bueno, el lenguaje también se configura por un lenguaje sintáctico, un lenguaje semántico, un lenguaje pragmático, ¿no? Eh, y pues bueno, las reglas de combinación, ¿no? Que esto opera más o menos como desde es muy similar a la parte del icono índice del símbolo, que es, por ejemplo, por ahí se hablaba, por ejemplo, eh, bueno, se me fueron los tres términos, ¿no? Bueno, a ver si ahorita me acuerdo, pero por ahí si no vienen en el video, ¿no? Que viene ahí en la plataforma, ¿no? Este, ahí se me fueron, pero bueno, en fin. Tipos de semántica, semántica pura y semántica descriptiva. Aquí están, los signos indéxicos, los signos caracterizadores y los signos universales, ¿no? Que en realidad tienen como un parecido a lo que es el icono, índice y símbolo, pero de algún modo pues es una característica que se establece precisamente en cómo se hace una tabla como de tipos de signos, ¿no? O sea, los signos universales, pues obviamente sería como una posibilidad abductiva, ¿no? Los signos caracterizadores es como algo que ya estableces, ¿no? Como algo deductivo, ¿no? Y lo indéxico sería como algo que es muy inductivo, muy empírico para cada uno de nosotros, ¿no? Y aquí, bueno, vamos ya en el derrotero final, que sería la significación y comunicación, ¿no? Hay una pragmática que implica que tengamos reacción al ver cosas, ¿no? Pero no significa que si yo veo un árbol, ¿no? No sé, un árbol se va a caer, ¿no? Yo reacciono, ¿no? Hago un lado, ¿no? Pero no significa que el árbol me dije, hacia un lado, ¿no? Sino es una significación pragmática, ¿no? Tiene un uso. Pero si alguien me dice, cuidado con el árbol, se va a caer, es una persona que tiene la intención de avisarnos, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, la palabra de aguas, ¿no? ¿Sabían, no? ¿Por qué se dice aguas? Por ahí. Porque en la colonia, pues, a los, este, a los sabios conquistadores, gentes colonizaron aquí, pues obviamente taparon los conductos de agua, etcétera, y pues toda la caca, todos los residuos, pues los usaban basinicas, ¿no? Lo tiraban a la calle. Entonces cuando dicen aguas, ¿no? Ahí vienen las aguas, ¿no? Ahí vienen los residuos, ¿no? Entonces ahí hay una intención, aguas, ¿no? Porque decían aguas, ¿no? Ahí va, ¿no? Y luego pues fueron las infecciones y las pandemias, ¿no? Por pues, tener ahí todo regado en las calles, ¿no? No había drenaje, ¿no? En fin, pero ahí viene toda una intención pragmática, ¿no? Y que bueno, ahí se nos quedó el aguas, ¿no? Aguas, ¿no? El aguas, cuídate, ¿no? Y dices, aguas de qué, ¿no? Y pues bueno, llegamos a la conclusión, la postura de Morris es conductual, abandona el sentido metafísico de Peirce, ¿no? Digo, por eso me detallé mucho en la parte lógica. La postura logra aterrizar en términos concretos y analizables al signo. Detalla las dimensiones de la semántica como campo formal estructurado de la disciplina, o sea, lo que es sintáctica, semántica y pragmática, y que, pues bueno, establece como los límites, ¿no? Pero es un costo que pagó la semiótica como para ser reconocida, ¿no? Fuentes, pues obviamente les recomiendo los tratados de lógica de Aristóteles, ¿no? Sirve mucho la versión de Porrúa con las notas de Francisco Larroyo. Eh, Ahí hay un texto de Juan Benavides en torno a la filosofía en la comunicación. Muchos de esos están en internet. Eliseo Díez Itza, modelos, lenguajes, estructuras, también son elementos básicos sobre la comprensión de esta
escuela. Raúl Gutiérrez Sáenz es un texto de preparatoria, introducción a la lógica, falacia o razonamiento incorrecto, ¿no? Para ver toda esta condición de tipos de falacia, etcétera. Carlos Muñoz Gutiérrez, ¿no? Introducción a la lógica, eso está por ahí en internet. Charles Morris, Fundamentos de la Teoría de los Signos, y Signos, Lenguajes y Conducta, que es también un texto diferente, pero habla de elementos muy similares. De Peirce, una nueva lista de categorías de 1865. Revisen cuando tengan tiempo lo que es el repositorio de la Universidad de Navarra. Ahí viene toda una gran compilación de textos de Peirce traducidos al español. Algunas traducciones de Sara Barrera, también de creo que incluso han llegado a recuperar algún texto de Bouchot. Y se me está yendo el nombre de otro catedrático importante de ahí, Jaime Nubiola. El doctor Jaime Nubiola es un gran difusor de los estudios persianos, ¿no? Y bueno, es interesante, ¿no? Que esta universidad le haya dedicado, ¿no?, mucho espacio, ¿no?, a Peirce, ¿no? Ahí puse el texto, si quieren revisarlo, un argumento olvidado. ¿Eh? De Navarra, Universidad de Navarra. Este, eh, y ahí, bueno, ahí está el sitio www.unaf.es, un argumento olvidado de la realidad de Dios. Es tipo de estudios persianos, ahí está el GP. Está este otro texto de categorías de Kant, por ahí que recomiendo. Y un gran difusor también aquí en México de Peirce es el doctor Darín McNabb, creo que es de la universidad, da clases en la Universidad de Veracruz. Tiene su sitio, que es la Fonda Filosófica. Por ahí colgué algunos videos en la página, en el eh, investigador peloncito, pero es muy bueno. Él explica toda esta parte de las valencias, ¿no?, de una manera muy particular. Sus videos son muy didácticos, pero además es recomendable para ver muchos otros temas de filosofía en general, ¿no? Y muy claro para evitar tergiversaciones muchas veces de las interpretaciones persianas, ¿no? Sí, todo lo que luego hace lo sube luego también. Y ahí pueden están chambeando. Es muy bueno, ¿eh? Gracias, sí. Sí, sí, bueno, ahí en la parte de los podcasts en Spotify luego han sido una muy buena alternativa, no solamente para él, sino para algunos otros divulgadores, ¿no? En fin, bueno, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, tomates. Eh, en realidad no es de Morris, el mismo Peirce lo decía, un hombre, un signo, es un texto que por ahí lo explica, pero lo que pasa es que es una voluntad pragmática. O sea, el hecho de que una persona tenga la capacidad de distinguir el significado de algo es que ese algo repercute en la existencia de esa persona. La existencia de la persona lo vieron en Introducción al Pensamiento Político Moderno. El concepto de modernidad o el aterrizaje de la modernidad depende de la condición o la concepción del sujeto como base para interpretar cualquier cosa. O sea, se quita toda esta dimensión de la cuestión teocéntrica, y en la parte antropocéntrica es lo que permite tener un juicio, ¿no? Esa posibilidad de juicio es totalmente trascendental, es un idealismo trascendental, porque esta jirafa que ustedes dibujaron habla de ustedes.
¿no? Habla de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, el que significa es parte de ese signo. Por eso está relacionado en la dimensión de, primero la de Peirce, que es representamen, objeto, interpretante, pero no en la persona por sí misma, sino en el sujeto que da vida al interpretante. ¿No? En la parte de Morris es más literal. Ahí sí es más literal en el sentido que el intérprete e interpretante es la conducta. Entonces, si no fuera por la conducta del sujeto, no habría proceso de semiosis. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, si una persona está catatónica y no, a lo mejor podrá interpretar si a lo mejor hay personas que escuchan, ¿no? Luego dicen que escuchan en coma, ¿no? Pero esto estaría un poco, estaríamos hablando ahí de la base más bien de que también busca la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que hace diferentes a las personas, pero sí hay una voluntad humana, ¿no? Que hace que algo se signifique. En realidad es ahí donde se sintetiza la significación, por eso es un hombre un signo, ¿no? En la dimensión de Morris, ¿no? O sea, el hombre es un signo, o sea, es un signo para sí mismo también, ¿no? O sea, cuando ¿quién dices quién soy? ¿No? O sea, también dices soy un signo, ¿no? Pero ese acto ese acto reflexivo permite que todo lo demás tenga significado, ¿no? O sea, somos entes que significamos las cosas por un acto de conocimiento, ¿no? Eso a lo mejor en la visión de Peirce, en términos de Morris, sería como un efecto de conducta, ¿no? Muy skinneriano, ¿no? Muy el asunto, ¿no? O sea, es que si estás duro y dale, ¿no? Como estamos en la primaria, ¿no? Memorizando y memorizando, pues ahí habrá esa conducción, pero que me recuerda un poco al este gran debate de Morris, ¿no? Digo de Morris, ¿no? Este, de este lingüista norteamericano, la gramática, ay, se me fue ay, bueno, se me borró eh, Chomsky, Chomsky, ¿no? Que ahí es la parte del innatismo, ¿no? La condición innata, ¿no? Permite que nosotros significamos algo. O sea, si no hubiera lenguaje, no lo inventaríamos. Esta es una condición innata de decir cosas, ¿no? O sea, si se abandona una persona en la selva, va a tratar de hacer ruidos para ponerle nombre a las cosas. Es una necesidad de lenguaje. Entonces, en ese sentido, pasa lo mismo con esa dimensión científica del conocimiento. ¿Alguna otra pregunta, cuestionamiento, dudas? Eh, Digo, aquí vamos a cerrar la parte de la pragmática. Hasta cierto punto de vista lo retomaremos cuando veamos la visión de la cultura con Humberto Eco, porque es como heredero de esa visión. La siguiente sesión, pues vamos a ver la parte de el cartel, que es la parte más dura del estructuralismo, que sería con Gensler, y por falta de tiempo, pues vemos a Gensler y a Barthes. Ahí el ejercicio ahí es hacer un cartel ahí en la plataforma. Se me está ocurriendo en la semana que también, si quieren, a lo mejor no hacer un cartel, pero sí utilizando las reglas del cartel, para hacer un meme bien hecho, pongámosle un tema, ¿no? Puede ser algún tema sobre la facultad, ¿no? Reciente. Que utilicen la retórica, ¿no? Un mensaje lingüístico, un mensaje simbólico, una retórica, ¿no? Entonces ahí pueden hacer un cartel también como, un meme como cartel, ¿no? También, ¿no? Y que lo expliquen, ¿no? ¿Cuál es la cuestión de expresión y contenido en términos de Gensler? Y que señalen qué figura retórica usan, ¿no? Digo, pueden agarrar, eh, bueno, no necesariamente pues sí, pueden agarrar una plantilla de las de memes, pero si es una plantilla que ustedes generan, estaría mejor, ¿no? Eso es
que ya es como que más creativo, ¿no? De ahí en fuera, pues terminamos la sesión. Muchas gracias. Les agradezco su atención. Termino con la grabación y pues nos vemos en 15 días. Esperemos que esté abierto. Y si no, pues nos vemos en la misma hora en el mismo canal. Gracias.